Mamá gritó, tu padre olvidó el almuerzo otra vez. Yo apenas contuve la risa. Llevaba años fingiendo demencia para ocultar dónde se iba realmente nuestro dinero. Esta vez, la bomba estallaría. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de la mañana del sábado en casa de mis padres siempre olía igual, a café recién colado y a esa mezcla extraña de productos de limpieza que mi madre, Elena, usaba con fervor casi religioso. Yo estaba sentado en el viejo sillón de la sala, ese que tenía la forma de mi cuerpo después de tantos años, mientras mi padre, Arturo, fingía interés en el periódico. Aunque yo sabía que sus ojos apenas registraban las letras. La procesión de los fines de semana. Desde la cocina, llegó el suspiro. Un suspiro largo, teatral, cargado con el peso de 1000 supuestas injusticias. Era la señal. Ay, Mateo, ¿puedes creerlo? La voz de mi madre atravesó la pared como un dardo. Tu padre olvidó su almuerzo otra vez. Caramba. Con lo caro que está todo en estos días. Ya ni sé para qué me molesto en cocinarle. Arturo, mi padre, ni se inmutó. Solo carraspeó y pasó la página del periódico con una lentitud exasperante. Una sonrisita casi imperceptible, una que solo yo, después de años de observación, podía detectar, se dibujó en sus labios por una fracción de segundo. Yo, en cambio, tuve que hacer un esfuerzo consciente para que mi propia sonrisa no aflorara. No era una sonrisa de alegría, sino una mueca amarga, la de quien conoce el truco del mago pero debe fingir sorpresa ante el conejo que sale del sombrero. El almuerzo olvidado. El eterno almuerzo olvidado. ¡Qué barbaridad, mamá!, respondí con la monotonía que la situación merecía. Este circo lo conocía de memoria. Mi padre, el eterno despistado, el hombre bonachón al que se le iba el santo al cielo cada vez que había una responsabilidad de por medio, especialmente si implicaba un esfuerzo o, peor aún, dinero. Mi madre, la mártir abnegada, la que suspiraba y se quejaba, pero que en el fondo parecía encontrar una extraña validación en ese papel. Es la cruz que me tocó cargar, solía decir con un dramatismo que a veces me preguntaba si era genuino o parte de la misma actuación. Si no fuera por mí, esta casa se vendría abajo. Y yo, Mateo, el hijo responsable, el que siempre terminaba resolviendo los entuertos, tapando los agujeros financieros que los olvidos de mi padre dejaban. La última vez había sido una supuesta fuga de agua estructural gravísima. Así me la vendió mi madre por teléfono, con la voz entrecortada por la angustia. Acudí con mis ahorros, esos que tenía destinados para el enganche de un coche que tanto necesitaba. Al final, la fuga gravísima resultó ser un par de tuberías viejas que sí, necesitaban cambiarse, pero que no justificaban el pánico ni la cantidad que terminé soltando. Mi padre, mientras tanto, se encogía de hombros. Es que estas casas viejas, hijo, son un barril sin fondo. Pero eran sus pequeños lujos los que me carcomían, su cajetilla diaria de cigarros importados, su café de la tiendita gourmet que le caía mejor al estómago, sus zapatos siempre impecables. Pequeñeces, quizás, pero que sumadas pintaban un cuadro muy diferente al del hombre austero y agobiado por las deudas que pretendían ser. Recientemente, Laura, mi novia, había empezado a sembrar dudas más activas en mi cabeza. Llevábamos un par de años juntos y su perspectiva externa era como una bocanada de aire fresco en la atmósfera viciada de mi familia. Mateo, con todo respeto, me dijo una noche después de una cena donde mi padre casualmente olvidó la cartera y yo terminé pagando, pero la forma en que tu papá maneja el dinero y tu mamá lo justifica, no es normal. Parece un guión bien aprendido. ¿Nunca has pensado en llevar un registro o algo así? Sus palabras habían resonado profundamente. Un registro. Quizás no era mala idea. La sonrisa que intentaba ocultar esa mañana de sábado se transformó en una punzada de determinación. Estaba cansado del mismo acto, del mismo truco.
Esta vez, el conejo no me iba a tomar por sorpresa. Esta vez, quería ver al mago detrás de la cortina. Los olvidos de mi padre no se limitaban a los almuerzos. Eran una epidemia que abarcaba citas médicas importantes y ay, se me traspapeló el volante, hija, con tanto papel que guardo. Aniversarios, pero sí juraría que era la próxima semana, mi amor. Ya la memoria no me da tanto, e incluso el pago de servicios básicos. Más de una vez tuve que correr a liquidar el recibo de la luz o el teléfono porque a él se le había pasado por completo, con el consecuente riesgo de corte. Mi madre, Elena, siempre tenía una excusa a flor de piel: está muy estresado con lo de la pensión, hijo, o ya sabes cómo es tu padre, vive en su propio mundo. Pero las consecuencias, las carreras de último momento, los recargos, y a menudo el desembolso, recaían invariablemente sobre mí. Recordé con especial amargura la época en que quise comprar mi primer coche. Tenía el dinero ahorrado, el modelo visto, la ilusión a tope. Justo entonces, surgió una emergencia familiar. Mi padre había iniciado un pequeño negocio de compraventa de antigüedades que, según él, prometía grandes ganancias. Por supuesto, el negocio fracasó estrepitosamente a las pocas semanas, dejándolo con una deuda impagable con un proveedor bastante intimidante, o eso me contaron entre sollozos y lamentos. Tuve que usar todos mis ahorros para rescatarlo. El coche tuvo que esperar 2 años más. Mi padre, con una pasmosa capacidad para recuperarse de sus tragedias financieras, a la semana siguiente ya andaba tarareando por la casa, como si nada hubiera ocurrido. Fue por esa época que Sofía, mi hermana menor, empezó a mostrar su verdadera cara. Al principio, cuando le comentaba mis dudas sobre la veracidad de las crisis de papá, ella se encogía de hombros. Ay, Mateo, ya lo conoces. Así es él. Además, ¿para qué te mortificas? Mamá siempre lo resuelve. Pero un día, la confronté más directamente después de que papá perdiera un dinero que yo le había dado a mamá para el supermercado. ¿No te parece raro, Sofía, que siempre se pierda el dinero cuando está en manos de papá, pero nunca cuando lo administra mamá para sus cosas? Ella me miró con fastidio. Mira, si vas a empezar con tus teorías, mejor ni me digas. Yo no me meto en sus problemas. Bastante tengo con los míos. Lo curioso es que, poco después de ese incidente, Sofía apareció con un celular nuevo, uno bastante caro para su presupuesto de estudiante. Cuando le pregunté cómo lo había pagado, respondió con una naturalidad que me heló la sangre: me lo regaló papá, de unos ahorritos que tenía por ahí. ¿Ahorritos? ¿De dónde, si supuestamente vivían al día? Mis alarmas internas, que llevaban tiempo sonando intermitentemente, comenzaron a emitir un pitido constante y agudo. La gota que realmente comenzó a horadar la piedra de mi paciencia fue el incidente del reloj. Era un reloj de pulsera antiguo, de oro, que había pertenecido a mi abuelo materno. Mi madre lo atesoraba. Un día, Arturo anunció con una cara de compungido actor de telenovela que lo había perdido. No sé cómo fue, Elena, de verdad. Lo dejé en el buró y cuando lo busqué, ya no estaba. Debí haberlo tirado sin querer con algún papel. Qué mala cabeza la mía. Mi madre estaba desconsolada. Lloró durante días. Arturo se mostraba terriblemente apenado, se deshacía en disculpas, culpando a su maldita distracción. Yo, en cambio, sentí una fría certeza en el estómago: ese reloj no se había perdido, se había vendido. O empeñado. Movido por un impulso, comencé a actuar. Discretamente, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Laura todavía, visité varias casas de empeño por el rumbo de la casa de mis padres. Describí el reloj con detalle. Los encargados me miraban con esa mezcla de indiferencia y sospecha tan propia de su oficio. No obtuve resultados inmediatos, pero la semilla de la sospecha ya no era una semilla, era un pequeño árbol con raíces que se aferraban a mi mente. Cada olvido de mi padre, cada excusa de mi madre, cada gasto inexplicable, eran ahora agua que lo hacía crecer. Laura, con su pragmatismo característico, fue quien me dio el empujón que necesitaba para pasar de la sospecha a la acción más concreta. Mateo,
me dijo una tarde mientras tomábamos un café, después de que le contara mis infructuosas visitas a las casas de empeño, si tu papá maneja efectivo que tú o tu mamá le dan, ¿por qué no intentas algo más directo? No sé, la próxima vez que te pida dinero, para el mandado, o para alguna de sus composturas urgentes, anota los números de serie de algunos billetes. Es arriesgado y te vas a sentir fatal, pero si tus sospechas son ciertas. Me sentí fatal solo de pensarlo, como un espía en mi propia familia. Pero la idea, por incómoda que fuera, tenía sentido. Paralelamente, comencé a llevar un pequeño diario en mi celular. Anotaba cada olvido de mi padre, cada petición de dinero con su respectiva justificación, los gastos que a mi parecer eran inexplicables y los regalos que Sofía recibía de la nada. Quería tener un panorama claro, datos duros que contrarrestaran la neblina de excusas y manipulaciones emocionales en la que vivíamos. No mucho después, se presentó la oportunidad perfecta, envuelta, como no, en el manto de una nueva crisis. Arturo llegó a mi departamento una noche, con el rostro desencajado y la voz temblorosa. Hijo, necesito tu ayuda. Es algo muy grave. Se sentó al borde del sofá, retorciéndose las manos. Un viejo amigo, de esos de toda la vida, se metió en problemas muy serios con unos agiotistas, gente peligrosa. Le están amenazando, a él y a su familia. Si no le ayudo a pagar una parte de la deuda para mañana mismo, no sé qué pueda pasarle. Me pidió una cantidad considerable, una que representaba casi la mitad de mi sueldo mensual. Mi madre, a quien llamó por teléfono en altavoz para reforzar el drama, me suplicaba entre sollozos que hiciera un esfuerzo por ese pobre hombre. Sentí la bilis subirme por la garganta. Era el mismo modus operandi de siempre. Pero esta vez, estaba preparado. Papá, le dije con la mayor calma que pude fingir, entiendo la urgencia, pero es mucho dinero. Necesitaría algún comprobante, el nombre completo de tu amigo, su teléfono, algo para verificar la situación. No puedo soltar esa cantidad así como así, sin más. Arturo se levantó de golpe, ofendido. Pero bueno, es que desconfías de tu propio padre, después de todo lo que he hecho por ti, te estoy pidiendo ayuda para salvarle la vida a un inocente y tú me sales con estas. Montó la escena de siempre, la del padre ultrajado. Pero esta vez no cedí por completo. Le dije que lo pensaría, que vería qué podía hacer. Al final, al día siguiente, le di una cantidad mucho menor a la que pedía, diciéndole que era para que tu amigo se mueva y demuestre buena fe mientras consigue el resto. Por supuesto, entre esos billetes iban 2 de 500 pesos cuyos números de serie había fotografiado cuidadosamente con mi celular esa misma mañana. La verdadera revelación, sin embargo, vino de la fuente más inesperada, don Ramón, el supuesto antiguo compañero de trabajitos de mi padre. Decidí buscarlo. Lo encontré en una pequeña fonda donde solía almorzar. Al principio, se mostró evasivo, visiblemente incómodo. Arturo es mi amigo de muchos años, Mateo. No me gusta andar hablando de sus cosas personales. Don Ramón, le insistí con suavidad pero con firmeza, mi madre está sufriendo mucho con esta situación económica. Yo solo estoy tratando de entender qué pasa realmente. No quiero causarle problemas a usted ni a mi padre, solo necesito saber la verdad. El club de dominó, la ficha de oro, que alguna vez mencionó, ¿es solo un pasatiempo inofensivo para él? El hombre suspiró profundamente. Se rascó la nuca, y su mirada se perdió en la distancia por un momento. Se notaba su conflicto interno. Mira, muchacho, comenzó con voz queda, Arturo no solo va a ese club a jugar una partidita de dominó de vez en cuando. Ahí se mueve mucho dinero, ¿sabes? En apuestas fuertes. Y tu padre, bueno, no siempre tiene la suerte de su lado. A veces ha tenido que pedir prestado ahí mismo, a gente que no es precisamente la más recomendable. Otras veces llega presumiendo que le sacó una buena lana a los ingenuos, pero son las menos. Me contó, además, que Arturo a veces desaparecía del club por días enteros, especialmente después de una mala racha, y que los supuestos trabajitos eran una completa farsa que usaba como coartada. Salí de la fonda con el estómago revuelto pero con una claridad dolorosa.
Todo encajaba, los almuerzos olvidados, las emergencias financieras, el dinero que se esfumaba. Unos días después, con la excusa de ayudar a mi madre a buscar unas llaves que supuestamente se le habían perdido en el cuarto de mi padre, una mentira piadosa de mi parte para poder registrar un poco. Mi corazón dio un vuelco. Dentro de una vieja caja de puros que Arturo usaba para guardar cachivaches, entre botones sueltos y tornillos oxidados, encontré una pequeña pila de fichas de póker de diferentes colores y, debajo de ellas, varios vales de apuestas del mentado club, la ficha de oro. Y ahí estaba, doblado cuidadosamente, uno de los billetes de 500 pesos cuyos números de serie había fotografiado. La prueba era irrefutable, tangible. Ya no eran solo sospechas o palabras de terceros. Tenía la evidencia en mis manos. Con las pruebas acumulándose y la certeza creciendo en mi interior como una marea, la atmósfera en las reuniones familiares se volvió progresivamente más tensa. Yo ya no podía disimular mi escepticismo, y mi padre, Arturo, con su astucia animal, cegaramente lo percibía. Intentaba mantener su fachada de hombre bonachón y distraído, pero sus ojos a veces me lanzaban miradas rápidas, evaluadoras, como si intentara descifrar cuánto sabía realmente. La primera confrontación menor, casi accidental, ocurrió durante una comida dominical. Arturo, como de costumbre, comenzó a lamentarse de lo mal que estaba la situación económica del país y de cómo nadie valoraba sus enormes esfuerzos por sacar adelante a la familia. No pude contenerme. Papá, dije, dejando caer el tenedor con más ruido del necesario, ¿a qué esfuerzos te refieres exactamente? ¿A los que haces en el club, la ficha de oro, o a los de buscar esos trabajitos esporádicos que nunca parecen concretarse? El silencio que siguió fue espeso, cortante. Arturo se atragantó con un trozo de pollo. Mi madre me lanzó una mirada de puro horror, como si hubiera blasfemado en la iglesia. Sofía, siempre presta a defender el status quo que tanto le beneficiaba, saltó como un resorte. Mateo, ya basta, exclamó, con la voz chillona. Y siempre igual tú, tratando de amargarle la comida a papá y a todos, ¿qué te traes contra él? Decidí que era el momento de poner a Sofía contra las cuerdas. Ya no me bastaba su indiferencia, quería ver su reacción ante la evidencia. No traigo nada contra él, Sofía, respondí, mirándola fijamente. Solo me pregunto cosas. Como, por ejemplo, ¿sabes cuánto dinero se gasta papá realmente en ese club? ¿Tienes idea de que las ayudas económicas que yo les doy con tanto esfuerzo terminan muchas veces financiando sus apuestas? O convirtiéndose en tus regalos caros, mientras mamá tiene que estirar cada peso para el mercado. Saqué mi celular y le mostré la fotografía del billete de 500 pesos que había encontrado entre las fichas y los vales de apuestas en la caja de mi padre. Este billete, por ejemplo. Se lo di a papá para el supuesto préstamo urgente de su amigo. Curiosamente, apareció entre sus cosas de juego. Sofía palideció visiblemente. Por un instante, vi un atisbo de miedo en sus ojos, pero se recuperó rápidamente, sustituyéndolo por una indignación fingida. Eso no prueba absolutamente nada, escupió. Seguro tú mismo lo pusiste ahí para incriminarlo, lo único que quieres es destruir a esta familia porque eres un envidioso y un amargado. Sus palabras, aunque hirientes, me confirmaron su complicidad. Nadie que fuera inocente o simplemente ignorante reaccionaría con tanta virulencia defensiva. Mi madre, Elena, escuchaba la discusión con una expresión de creciente angustia. Vio la foto en mi celular, luego miró a Arturo, que intentaba parecer ofendido pero no lograba ocultar su nerviosismo, y después a Sofía, cuya cara estaba roja de furia. Mateo, hijo, comenzó con voz temblorosa, quizás hay una explicación lógica para todo esto. Tu padre no sería capaz de engañarnos así. Pero su voz carecía de convicción. Se notaba que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente, formando una imagen que se resistía a aceptar. Recordó en voz alta, casi para sí misma, pequeños detalles del pasado, aquella vez que Arturo dijo que le habían robado la quincena completa, y luego apareció con zapatos nuevos. O cuando juró que había pagado el seguro del coche y resultó que no. Esa noche, al llegar a mi departamento, le conté todo a Laura.
Ella me escuchó con atención, sin interrumpirme. Cuando terminé, me tomó de la mano. Tienes todas las pruebas que necesitas, Mateo, me dijo con su voz calmada y firme que tanto me tranquilizaba. Pero la próxima confrontación, la definitiva, no puede ser otra explosión emocional. Tiene que ser una presentación de hechos, metódica, calmada pero implacable. Y tienes que estar preparado para cualquier reacción, porque cuando la gente se siente acorralada, puede ser impredecible. Quizás, añadió pensativamente, no sería mala idea que hablaras con un abogado, solo para entender tus opciones y protegerte, y proteger a tu madre, si las cosas se ponen feas con el dinero o las propiedades. Seguí su consejo. Laura tenía un amigo, el licenciado Gutiérrez, que trabajaba en un despacho civil. Le llamé y concerté una cita informal. No buscaba iniciar un pleito legal, al menos no en ese momento, pero quería estar informado. El licenciado Gutiérrez fue muy claro y profesional. Me explicó algunos conceptos básicos sobre la administración de los bienes en el matrimonio, las implicaciones de la ludopatía en el patrimonio familiar, y la importancia de tener pruebas documentales sólidas para cualquier eventualidad. Salí de su oficina sintiéndome más preparado, con una especie de armadura invisible. La idea de una confrontación final ya no me aterraba tanto, me sentía armado con la verdad y con un plan. La próxima vez, no habría gritos ni acusaciones al aire. Habría hechos, uno tras otro, hasta que el castillo de naipes de mi padre se derrumbara por completo. La oportunidad para la confrontación final se presentó bajo el disfraz de una cena familiar. Elena, en un intento desesperado por restaurar una armonía que ya solo existía en su imaginación, nos había convocado a todos para limar asperezas. El ambiente en la mesa era tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Sofía me evitaba la mirada, dedicándome de vez en cuando miradas cargadas de resentimiento. Arturo intentaba mantener una charla trivial, pero su risa sonaba hueca, forzada. Laura estaba a mi lado, su presencia era un ancla de calma en medio de la tormenta que se avecinaba. Arturo, quizás sintiéndose envalentonado por la aparente tregua o simplemente recurriendo a su papel habitual por pura costumbre, dejó escapar uno de sus característicos suspiros mientras Elena servía la sopa. Hoy se me olvidó el almuerzo otra vez, Elena, qué cabeza la mía. Menos mal que siempre me tienes algo guardado en casa, mi vida, si no, quién sabe qué haría. Esa fue la señal. Respiré hondo. Era ahora o nunca. No te preocupes, papá, dije, con una voz sorprendentemente tranquila. Dejé los cubiertos a un lado del plato. Dudo mucho que hoy hayas pasado hambre. Saqué mi celular lentamente y lo coloqué sobre la mesa. De hecho, antes de venir para acá, estaba revisando unas fotografías antiguas. ¿Recuerdan el reloj de oro del abuelo materno? Ese que, perdiste, hace unos meses, papá. Busqué la foto del reloj en mi galería y se la mostré primero a mi madre. Sus ojos se llenaron de una tristeza familiar. Curiosamente, continué, sin dejar de mirar a Arturo, tía Carmen te vio por aquellas fechas merodeando una joyería muy elegante por Polanco. Pero don Ramón, tu amigo del alma, tiene una versión un poco distinta. Él dice que sueles frecuentar ciertas casas de empeño que están convenientemente cerca del club, La Ficha de Oro, especialmente cuando las apuestas no te favorecen. Arturo dejó caer su cuchara, que golpeó el plato con un chasquido metálico que resonó en el tenso silencio. Su rostro, normalmente rosado y jovial, había adquirido un tono ceniciento. ¿Pero qué demonios estás insinuando ahora, Mateo? Siseó, la voz cargada de una furia mal contenida. Te he dicho 1000 veces que ese maldito reloj se perdió, seguramente en alguna limpieza, y ya estoy harto de tus indirectas y tus acusaciones veladas. No son indirectas, papá, repliqué, manteniendo la calma a duras penas. Son hechos. Igual que se pierde el dinero destinado al supermercado, o para pagar las cuentas de la casa, pero curiosamente nunca se pierde el dinero para las fichas de juego, ¿verdad? Deslicé el celular sobre la mesa hasta que quedó frente a él, mostrando la fotografía del billete de 500 pesos, el que yo le había dado para el supuesto préstamo urgente de su amigo. Y que había encontrado en su caja de apuestas. Este billete, por ejemplo.
Tiene una historia interesante, ¿nos la quieres contar? Arturo miró la foto como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Sofía, a su lado, intervino con la ferocidad de una leona defendiendo a su cachorro. Es una trampa, gritó, poniéndose de pie. Todo esto es una maldita trampa de Mateo, siempre ha estado celoso de papá, siempre ha querido perjudicarlo, mamá, no puedes creerle, está mintiendo. Pero mi madre ya no miraba a Sofía. Sus ojos, grandes y llenos de una confusión dolorosa, estaban fijos en Arturo, luego en la foto del billete, luego de nuevo en Arturo. La negación luchaba en su rostro contra una verdad monstruosa que empezaba a abrirse paso. Arturo, susurró, y su voz fue apenas un hilo. Por tantos años, el dinero que yo te daba para la comida de tus hijos, para los gastos de la casa, ¿te lo gastabas en eso? El teatro, construido con tanto esmero durante décadas, comenzaba a desmoronarse. Las luces del escenario se apagaban una a una, revelando la cruda y miserable realidad que había detrás del telón. Acorralado, sin rutas de escape visibles, la máscara de Arturo finalmente se resquebrajó, y la rabia contenida durante tanto tiempo explotó con la fuerza de un volcán. Y bueno, sí, ¿y qué? Gritó, golpeando la mesa con el puño, haciendo que los platos y vasos tintinearan peligrosamente. Un hombre necesita sus distracciones, sus pequeños gustos, toda la maldita vida trabajando como un burro para que ahora ustedes, mi propia familia, me vengan a controlar cada maldito centavo que gasto. Su rostro estaba congestionado, los ojos inyectados en sangre. Intentó desviar la culpa, como siempre. Además, Elena, tú nunca me has entendido, siempre quejándote por todo, siempre exigiéndome más y más, cualquiera se volvería loco en esta casa. No te atrevas a culparla a ella, intervine, mi propia voz subiendo de volumen, la calma estratégica olvidada ante su descaro. Y ella es la que se ha sacrificado día tras día mientras tú te dabas la gran vida a escondidas, engañándonos a todos, los olvidos, convenientes, las enfermedades fingidas para dar lástima. Las deudas inventadas para sacarnos dinero. Dime, papá, ¿cuánto nos has robado en todos estos años? ¿Cuánto del dinero que yo te di, pensando que era para emergencias, terminó en las mesas de ese maldito club? Laura, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano observando, decidió intervenir, dirigiéndose a Sofía con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que nos envolvía. Sofía, ¿y tú? Preguntó, su voz suave pero cortante. El celular nuevo que presumías hace unos meses, los viajes de fin de semana a la playa que contabas con tanto detalle mientras tu mamá apenas llegaba a fin de quincena. También eran distracciones necesarias que papá te financiaba con sus ahorritos. Sofía se quedó sin palabras por un instante, fulminando a Laura con una mirada cargada de odio. Luego, recurrió al ataque. Tú no te metas, gata ofrecida, le espetó. Esto es un asunto de familia, tú no tienes nada que hacer aquí, solo has venido a envenenar a Mateo y a destruirnos. Pero la verdadera conmoción, el verdadero epicentro del terremoto, fue la reacción de mi madre. Elena se levantó de la silla lentamente, sus movimientos rígidos, como si cada articulación le doliera. Ya no había lágrimas en sus ojos, sino una expresión de fría y desolada lucidez. Miró a Arturo, no con rabia, ni siquiera con tristeza, sino con una especie de distancia aterradora, como si estuviera viendo a un completo extraño. Todos estos años, dijo, y su voz, aunque baja, resonó en la habitación con un peso insoportable. He sido una tonta. Una completa y absoluta tonta. Una ciega voluntaria, permitiendo que me vieras la cara día tras día. Se dirigió a la puerta del comedor, sus pasos inseguros pero decididos. Necesito pensar. Necesito estar sola. Justo en ese momento, como si el destino tuviera un perverso sentido de la oportunidad, sonó el timbre de la puerta principal. Unos segundos después, la figura de mi tía Carmen apareció en el umbral del comedor, sonriente y ajena al drama. Familia, ¿qué tal? Solo pasaba a saludar rapidito, canturreó, antes de que su sonrisa se congelara al percibir la atmósfera cargada, los rostros desencajados. ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? Interrumpo algo importante.
Su llegada, tan inoportuna en un sentido, rompió la tensión más aguda, pero al mismo tiempo añadió un elemento de vergüenza pública, especialmente para Arturo y Sofía, quienes de repente parecían muy interesados en estudiar el patrón del mantel. Aproveché ese breve interludio para asestar el golpe final, mi voz recuperando parte de la firmeza que había perdido. Se acabó, papá, dije, mirándolo directamente a los ojos. Este teatro se terminó esta noche. Se acabaron las mentiras, se acabó el dinero fácil que obtenías con engaños. A partir de este preciso instante, no recibirás un solo centavo más de mi parte, a menos que demuestres con hechos, y no con promesas vacías, que estás buscando ayuda profesional para tu adicción al juego y que habrá una transparencia total en tus finanzas. Y tú, Sofía, añadí, girándome hacia mi hermana, cuya cara era una máscara de furia y humillación, espero que disfrutes de tus lujos y tus caprichos mientras puedas pagarlos con tu propio esfuerzo. Porque mi grifo, para ti también, se ha cerrado. La noche de la confrontación terminó en un silencio sepulcral. Tía Carmen, después de balbucear unas cuantas frases incómodas y darse cuenta de que había aterrizado en medio de un campo de minas, se despidió con una excusa apresurada. Laura y yo nos marchamos poco después, dejando atrás una casa que se sentía como un mausoleo. Mi madre se había encerrado en su habitación y no respondió a los llamados de Arturo. Él deambulaba por la sala como un león enjaulado, alternando entre murmullos de autojustificación y maldiciones hacia mí. Sofía se había esfumado a su propio cuarto, dando un portazo. Los días que siguieron fueron extraños y tensos. Arturo intentó varias tácticas para recuperarme. Primero se hizo la víctima, llamándome para decirme lo arrepentido que estaba y lo mucho que extrañaba la armonía familiar. Cuando vio que sus lamentos no surtían efecto, pasó a las amenazas veladas, acusándome de querer destruir a la familia y de ser un hijo malagradecido. Me mantuve firme, un logro que le debo en gran parte al apoyo incondicional de Laura, quien me recordaba constantemente por qué había tomado esta drástica pero necesaria decisión. Elena, mi madre, fue la que más me sorprendió. Después de casi una semana de silencio, me llamó. Su voz sonaba diferente, agotada, sí, pero también con un matiz de claridad que nunca antes le había escuchado. Hijo, me dijo con una calma que me estremeció, ayer, mientras Arturo no estaba, revisé sus cosas. Encontré los papeles del empeño del reloj de mi padre y otras cosas más. Muchas otras cosas que no sabía. Hubo una pausa larga. Necesito verte, Mateo. A ti y a Laura. Pero sin tu padre. Necesito hablar. Nos reunimos en una pequeña cafetería discreta. Elena nos contó que había encontrado no solo el comprobante del empeño del reloj, sino también varios pagarés de deudas con nombres desconocidos, estados de cuenta de tarjetas de crédito que ella ni sabía que existían. Y más vales de apuestas del club. Por primera vez, la vi no como la mártir quejumbrosa, sino como una mujer profundamente herida que empezaba a contemplar la magnitud del engaño del que había sido víctima. Discretamente, y con mi ayuda, contactó al licenciado Gutiérrez para una asesoría formal sobre sus opciones y derechos. No habló de divorcio, quizás el miedo al que dirán o la dependencia emocional de tantos años eran aún demasiado fuertes, pero era un primer paso, uno gigantesco para ella. Sofía, por su parte, intentó manipular a Elena, pintándome como el villano que había sembrado la discordia. Pero mi madre, aunque todavía vulnerable, ya no era tan receptiva a sus intrigas. Sofía pronto se dio cuenta de que su principal fuente de ingresos extras, los regalitos de papá, se había secado por completo. Su pánico y resentimiento hacia mí crecieron exponencialmente. Tía Carmen, fiel a su naturaleza, comenzó a esparcir una versión light y muy editada del chisme por toda la familia, aunque estoy seguro de que intuía que la verdad era mucho más sórdida y compleja. Yo, por mi parte, me enfoqué en mi vida, en mi trabajo, en mi relación con Laura. Les dejé muy claro a mis padres que mi postura era inamovible, apoyaría a mi madre en cualquier decisión que tomara para protegerse y asegurar su bienestar, pero no volvería a financiar ni a encubrir los vicios de mi padre. Le ofrecí a Arturo, a través de mi madre, información sobre grupos de ayuda para ludópatas y terapia, ofertas que él rechazó con un desdén predecible.
insistiendo en que él no tenía ningún problema y que yo era el que necesitaba revisar su actitud. La familia, tal como la conocía, se fracturó. Quizás irremediablemente. Pero de entre las cenizas de ese derrumbe, algo nuevo y más auténtico comenzaba a surgir. Elena empezó a ponerle límites a Arturo, pequeños pero significativos, recuperando un poco del control sobre su propia vida y sus finanzas. Ya no había almuerzos olvidados, porque ya no había almuerzos preparados con la esperanza ingenua de antes. Me sentí liberado, aunque una persistente tristeza por los años perdidos y los lazos rotos me acompañaba. Mi relación con Laura se fortaleció, cimentada en la honestidad y el apoyo mutuo. Comprendí dolorosamente que no podía salvar a todos, que no podía cambiar a mi padre ni a mi hermana. Pero me había salvado a mí mismo, y al confrontar la verdad, le había dado a mi madre la oportunidad de abrir los ojos y, quizás, de empezar a sanar. Los almuerzos olvidados se convirtieron en un amargo recordatorio de que eran solo un síntoma, la punta del iceberg de una enfermedad de engaños y egoísmo que había carcomido a mi familia por dentro. Hoy, ya no tengo que ocultar ninguna sonrisa forzada. Solo queda la claridad agridulce de la verdad y la tenue esperanza de que, de las ruinas, algo más sano y genuino pueda, eventualmente, encontrar la manera de crecer, al menos para algunos de nosotros.